Bueno, ahí estamos. Bueno, como en realidad la idea no es extendernos, no es extendernos mucho más de las 8:10, por la hora a la que arrancamos, digamos. Pero, pero bueno, justamente en todo caso, como dicen que hay problemas para conectarse, quedará grabada esta reunión para aquellos que no puedan o aquellas que no puedan. Voy a compartir la pantalla. Entonces, eh, bueno, ustedes ya están usando ahí la mitad del taller 6, de investigación 6. Junto con Raquel estamos haciendo un contenido que es el contenido justamente que se espera para este taller, que tiene que ver con eh, que ustedes sean capaces en el trayecto hacia su tesina, de plasmar objetivos, preguntas de investigación, de plasmar una justificación, y eso es parte de lo que se conoce como planteamiento del problema, ¿no? Entonces, el encuentro de hoy tiene como objetivo, ¿no? Buscamos que ustedes, si bien el tiempo por ahí no puede hacer claramente para que todos compartan sus temas y todo, porque ya lo hicimos en el encuentro pasado, compartir sin embargo algunos elementos. Entonces, ¿qué venimos viendo durante el taller? Vimos justamente primero cuál es la característica del pensamiento científico, ¿no? Bavier, vimos justamente después algunos ejemplos de investigaciones sociales que tomamos como ejemplos para pensar cuál es la importancia, junto con lo que plantea Bavier y los demás autores de la teoría dentro de las ciencias sociales. Eh, y bueno, y justamente en ese recorrido pensábamos en este encuentro justamente fortalecer algunas ideas que a ustedes los acompañen, los ayuden a ir plasmando esos proyectos de tesinas que los talleres buscan eh, apuntalar, ¿no? Entonces, en primera medida, plantear el vínculo que hay entre los antecedentes y el marco teórico? ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿y por qué lo tenemos que charlar con ustedes? Tiene que ver justamente con, esperen que voy a ver si hay algo más. Era lo mismo esto, que hay problemas para conectarse. Tiene que ver justamente con que ustedes, para poder plantear su pregunta de investigación y su objetivo de investigación, tienen que ir, como diría el autor Sampieri, tienen que ir afinando cada vez, precisando cada vez más qué es lo que están buscando conocer. Y volvemos a esta construcción. Entonces, los antecedentes justamente son el paso donde uno, ¿qué hace? Revisa todas las investigaciones científicas que hayan trabajado sobre mi tema específico o los temas generales. Entonces, la redacción de antecedentes de investigación consiste en un trabajo de revisión de la bibliografía de la temática escogida, a través del cual se nuclean algunas investigaciones y experiencias previas. Esto es importante. Si bien el taller 6 nosotros nos centramos sobre el planteamiento del problema, que es justificación, objetivo, pregunta e hipótesis, ustedes no podrían avanzar en el objetivo o en las preguntas si no hacen previamente, si no van avanzando en esto. Y los antecedentes es entonces un diálogo entre construcciones entre las investigaciones previas. ¿Por qué es un diálogo? Es un diálogo, bueno, buenas noches, Nancy. Es un diálogo, entonces, porque ustedes lo que tienen que ir haciendo es poner todo lo que van encontrando de investigaciones científicas, pero no de manera voy pegando uno detrás del otro, sino que con un sentido articulado. ¿A qué me refiero? Bueno, en- primero articulo, esto está más fino en el video que pusimos en el aula virtual, que tienen ahí formas de escritura y demás, pero yo tengo que articular, decir, bueno, este autor piensa esto sobre las representaciones sociales, este otro autor piensa esto otro. Después de que mostré distintas visiones, y también planteando para cada uno el método, los resultados, la teoría, ¿no? Para cada trabajo planteé eso.
señalo qué voy a tomar de cada uno y si con alguno concuerdo y con otro no, ¿no? Entonces, el marco teórico vendría a ser un filtro de los antecedentes. Como yo en los antecedentes trabajé las distintas partes que componen mi tema, por ejemplo, mi tema puede ser violencia de género en juventudes eh, de la provincia de Río Negro en junio del 2024, ¿no? Y entonces ahí violencia va a ser una cuestión que voy a problematizar. Juventudes va a ser otra, género va a ser otra, violencia de género va a ser otra. Entonces, todos esos elementos forman parte de mi tema. Pero yo en los antecedentes problematizo y en el marco teórico pongo directamente con cuáles de esas lecturas me quedo, ¿no? Entonces, el marco teórico es desde qué lugar me ubico para investigar. Entonces, ¿cuál es mi teoría? ¿Cuáles son mis anteojeras? ¿Con qué voy a elegir? Bueno, voy a entender violencia de género como aquella que no solamente consiste en violencia de tipo físico, sino también simbólico, económica, política, no sé, digo, construyo ahí. Entonces, claramente, si lo pensamos en términos de volumen, los antecedentes nunca pueden ser, o raramente pueden ser, menos voluminosos que el marco teórico, ¿no? O sea, uno filtra el marco teórico y se queda con lo que uno concuerda, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Eh, Esto es importante justamente porque si yo no tengo claro con qué perspectiva voy a estudiar un tema, entonces no voy a poder redactar un objetivo, porque el objetivo y la pregunta y la hipótesis, ¿qué son? Son una forma de dejar en claro qué es lo que quiere. Claramente, todo proceso de investigación requiere de una fuerte dosis de paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque eso, cuando uno además está avanzando en un tema que no conoce, salvo que ustedes conozcan alguno, eso está bueno porque ya lo tienen avanzado, pero uno tiene que ir precisando cada vez más su tema, ¿no? Raquel, si vos llegás a querer, o alguno de los compañeros, pero Raquel, si llegás a querer comentar algo, decir algo, abrite nomás el micrófono. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender esta cuestión y tienen que ir en esos trabajos prácticos que nosotros le vamos corrigiendo y en su documento del trabajo práctico del taller, tienen que ir avanzando sobre eso. Si no, no hay magia con los objetivos y la pregunta. Nos podemos quedar en la formalidad de cómo redactarlo, que tienen que saberlo, pero tienen que saber que para poder redactarlo tienen que tener contenido. Seguimos así. Entonces, Sí, una cosa, Martín, sí, lo que sí. yo no sé qué opinás vos, o sea, qué es lo que vos viste de los trabajos que estuvimos mirando, que estuvimos revisando, que cuesta mucho y no sé qué dicen los estudiantes y las estudiantes sobre la teoría, o sea, qué teoría, pero desde lo sociológico va a sustentar ese trabajo, porque ustedes van a ser sociólogos y entonces se necesitan buscar y seguir leyendo sobre teorías sociológicas que van a sustentar el trabajo. Yo creo que ahí es como que eh, falta un poco eso de ser coherente tiene que haber una coherencia entre los objetivos y los objetivos también vinculados con la teoría, esto que hablaba el profe Martín recién de ser coherente con la propuesta metodológica. Por eso se revisan esos antecedentes para ver quiénes investigaron, qué metodologías utilizaron, qué teorías usaron, y yo creo que ahí está faltando, ¿no es cierto? Que es un trabajo que lleva su tiempo, que quizás ya lo vinieron haciendo en el taller 5 o en el taller 3 y 4, pero que falta seguir afinando un poco más esas cuestiones. Sí, sí. No sé qué dicen los estudiantes si notan que esa cuestión Si le eh, está costando constante. ese tema. Por Hola, ejemplo, profe. sí, sí, A mí particularmente me cuesta, digamos, encontrar investigaciones. Yo estoy yendo por el tema docente, una problemática de los desafíos de los docentes recién egresados de la formación que atienden el primer nivel del ciclo educativo inicial, o sea,
docentes que egresaron en pandemia, porque ese es el contexto desafiante, y que tenían el contexto de encierro de alumnos de primer grado. Me pareció muy interesante eso, porque venían de una formación, por lo menos lo que yo pude hablar, que no tenían herramientas para enfrentar ese desafío. Y bueno, estoy tratando de investigar, pero encuentro mucho de la parte universitaria que tiene una robustez muy grande y me está costando, digamos, como contextualizarlo. En las escuelas, yo elegí la provincia de Misiones en el interior y me cuesta encontrar investigaciones análogas. Sí, entiendo por qué quizás en los niveles universitarios, educación superior, se adaptaron a utilizar más rápidamente las tecnologías, las TIC, y en el nivel inicial y el nivel, o sea, vos hablas de primaria, primer ciclo, quizás los docentes ahí no tuvieron tanto acompañamiento, no sé, eh, Sí, que pudo haber. es tal cual lo que usted dice, pero el desafío más grande que yo por lo menos trato de mostrar ahí es que se da la problematización de que el alumno viene sin lectocomprensión y tiene que iniciar ese proceso. Tiene que Sí, iniciar el proceso de la aprehensión, tiene que identificar los caracteres, todo eso se hacía a distancia y estaba en lejanía, y además el otro problema anclado a eso era que los docentes no tenían ninguna formación en educación a distancia de los niveles iniciales del primer sí. ciclo. No existe eso, ni como materia, ni como trabajo, ni como investigación alterna. Y yo encuentro mucho de la parte universitaria, pero bueno, en la universidad uno ya sabe leer, ya sabe escribir, tuvo 13 años de formación. En cambio, acá venían y se enfrentaban con ese desafío. Sí, sí, entiendo. Sí, ahí lo Entiendo. que esto Y por ahí otros pensar. países, Sí. en otros países, investigaciones de otros países de la pandemia. Sí, Estoy buscando, Ah, pero bueno, me está bueno, costando. sí, por ahí lo que sí me parece que, o sea, en realidad por eso este espacio, este encuentro sincrónico, la intención es que, por ejemplo, lo que plantea el compañero y que seguramente les sirva o esté en diálogo con cosas que le están pasando a los otros y a las otras, ¿no? Entonces, eh, el asunto es, puede pasar que haya poco antecedente específico. ¿Qué quiere decir específico? O sea, no coincide ni el tema puntual, ni los conceptos que uso, ni el lugar, ni el tiempo. O sea, no coincide. Entonces, uno va alejándose y en todo caso lo que ahí estamos hablando cuando no hay nada escrito sobre ese tema de un tipo de diseño de investigación, en su exploratorio. caso, claro, exploratorio. Entonces estamos en un nivel exploratorio. ¿Por qué? Porque hay poco trabajo previo. De todos modos, acuérdense lo que vimos en el primer encuentro, ¿no? O sea, lo que encuentro también con algunos trabajos es que esto también cuesta que se sitúen dentro de una problemática de tipo social, ¿no? O sea, Social. en el caso, no digo que sea el caso de compañeros, sino siguiendo con esto como para pensarlo justamente. Un mismo problema puede tener o no un abordaje social. Y otro elemento que venimos señalando en los trabajos es que en la redacción del mismo tema, la pregunta y el objetivo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, no busquen un planteamiento de un problema y, digamos, un objetivo y una pregunta que sean de tipo explicativo. ¿Por qué? No porque no se pueda hacer, sino que estamos en una instancia de una tesina de grado, ¿no? Entonces, dediquémonos más bien a un tipo de abordaje descriptivo. ¿A qué me refiero? Bueno, características de las representaciones sociales sobre la virtualidad de jóvenes de tal comunidad, ta, ta, ta. O sea, yo no quiero explicar por qué, porque eso implica un grado de complejidad mayor. O sea, implica buscar causa y efecto, ¿no? Entonces estamos en un diseño de investigación. Se- Fíjense cómo pivoteamos constantemente con los diseños, que los diseños de investigación, ¿qué son? Son las estrategias que uno toma para lograr entender o explicar la realidad, ¿sí? Entonces,
vean que su objetivo esté redactado de tal modo que sea descriptivo, no explicativo, porque explicativo implica un grado de problemática mucho mayor, ¿no? Tengo que buscarle que efectivamente haya una causa y haya un efecto, si no estamos haciendo... si no estamos haciendo literatura, que es otro mundo distinto a este, ¿no? Entonces, fíjense cómo en este diagrama que traemos, la idea es que ustedes entiendan que, como veíamos en la filmina previa, que de los antecedentes se desprende el marco teórico y que el planteamiento del problema es, digamos, es un paso que uno lo podría pensar previo o paralelo. ¿Por qué? Porque la primera parte es la justificación, que ahora vamos a ver de qué se trata. Después están los objetivos y la pregunta-problema. Eso es el planteamiento del problema. Sampieri dice, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Entonces, ¿a qué? Esperen que tengo que sacar esto, que no sé por qué no lo... Está como no lo están... Entonces, justificación. La justificación básicamente es el por qué y el para qué. O sea, por qué y para qué yo llevo adelante. Yo entiendo que el tema que quiero investigar es relevante socialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente, lo que hago es recolectar datos estadísticos. Por ejemplo, no sé, estoy estudiando la, la importancia del capital social. ¿Qué importancia le dan al capital social los trabajadores de la municipalidad de Villa Bermejito a la hora de conseguir su trabajo? Ahí fíjense que yo no estaría dando no estoy buscando una explicación, no estoy buscando una explicación, lo que estoy buscando es una descripción. Bueno, hablando muy en términos muy simplistas, pero si diríamos, bueno, capital social en Bourdieu son las relaciones sociales con las cuales porta una persona, y por lo tanto capital social también es lo que en la jerga de la calle se conoce como tener contactos. Entonces, lo que yo haría ahí es, por ejemplo, en mi justificación, buscar datos estadísticos acerca de la cantidad de empleados públicos, acerca de cuánta gente envía currículum, acerca de, no sé, digo, construyo una importancia. Legislación sobre el acceso a los cargos públicos según eh, eh, concurso. Entonces cito la legislación, algunas investigaciones previas sobre el tema, o sea, no va a ser los antecedentes, pero voy a decir, bueno, dado que hay muchos autores que trabajan este tema, por lo tanto el tema es relevante. Notas periodísticas que digan, bueno, en la municipalidad de Villa Bermejito hay algunos que quedan adentro y otros que quedan afuera, no sé, digo, estamos diciendo, la reunión terminará, en todo caso, si termina volvemos a conectarnos, le mandamos por el aula virtual, mandamos el link, si se acaba. Entonces, y teorías. Entonces, esto es la justificación. La pregunta-problema básicamente es el qué, ¿no? Y acá es importante que ustedes tengan en cuenta. Y el objetivo es qué es lo que persigo, cuál es mi propósito, ¿no? Entonces, pregunta, problema y objetivo no pueden ser dos cosas distintas. Esto que parece como algo muy elemental, muchas veces no termina de concretarse. Entonces, si yo me pregunto, vamos a un ejemplo, a ver, voy a abrir un documento, voy a abrir un documento, Word. Si yo me pregunto, eh, ¿cuál es la importancia que los trabajadores municipales de Villa Bermejito le otorgan al capital social para acceder a un trabajo? Esto no le pongo signo de pregunta porque tengo un problema con el teclado, pero básicamente diría,
¿Qué le falta a esto? Esto le falta mayor precisión también en su redacción. Acá tendríamos que poner en junio del 2024. Bueno, entonces, esta pregunta después la tengo que pasar a un objetivo, que básicamente tiene lo que mostramos acá lo que compone un objetivo es un verbo en infinitivo que va a cambiar según cuál sea mi propósito. Si yo quiero explicar, voy a tener que poner a un verbo acorde a la explicación, ¿no? Identificar las causas identificar de qué manera el capital social interfiere en tal cosa. Como venimos charlando, lo explicativo no sería por ahí lo más acorde para una situación de una tesina de grado. Entonces, y unidad de análisis. ¿La unidad de análisis qué es? Son los quiénes. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la unidad de análisis? En este caso sería los trabajadores municipales de Villa Bermejito, ¿no? Entonces, concepto, y acá ¿cuál es el concepto? Capital social. Y tiempo y lugar, ¿no? Entonces, esto en el caso del objetivo, ya pasando de la pregunta al objetivo, acuérdense, si se corta, le mandamos otro link y volvemos ahí. Entonces, objetivo, identificar la importancia que los trabajadores otorgan a... Bueno, entonces ahí tenemos un ejercicio como hecho de manera muy esquemático, pero la, la idea es que ustedes, primero, que tengan en cuenta cuáles son las partes y que tengan en cuenta que, por ejemplo, para llegar a tener un concepto que vendría a ser nuestro marco teórico, digamos, lo que tengo que ir trabajando es esas lecturas de antecedentes como veníamos charlando recién con ustedes. Entonces, sobre esto, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran plantear? ¿Les sirve este tipo de ejercicios? ¿Tienen alguna otra duda o les gustaría preguntar algo? No, estamos. Entonces, lo que sí me parece interesante resaltar, a ver si hay una pregunta en el... Hola. Sirve muchísimo, profesor. Bueno, buenísimo. Lo que sí me parece que lo que decía recién la profesora Raquel, nosotros tenemos que... ahí está. Nosotros tenemos que ir trabajando hacia ir buscando cada vez mayor precisión. Y lo de de alguna manera, ustedes no pueden forzarse a que esa redacción quede perfecta. En términos formales puede haber quedado perfecta, pero si hay muy poca claridad sobre qué es lo que estoy queriendo buscar, que es el marco teórico básicamente, no voy a, no, va a ser una formalidad nomás. Entonces, claramente los objetivos y las preguntas se van a ir modificando. Por eso también ahí uno tiene que tener paciencia. ¿Por qué se van modificando? ¿Por qué les parece que se van a ir modificando objetivos y preguntas? Hasta que salgan a hacer las entrevistas o el campo o la recolección cuantitativa. Puede ser porque vamos dando mayor precisión a la investigación. A ver, sigue redactando, así que vamos a ver si hay un... Eh, básicamente tiene que ver, o sea, la mayor precisión tiene que ver con que ustedes, ¿por qué pueden ir modificando su pregunta y su objetivo? Porque ustedes se supone que van a incorporar cada vez mayor cantidad de antecedentes, ¿no? Y en su proceso
de reflexión sobre el tema y construcción del problema, seguramente puedan modificar. Entonces por ahí empiezan con, no sé, capital social y después dicen, no, capital social incorporado, que encuentro que las investigaciones dicen que ese capital es un subtipo de capital que va a ser más acorde a lo que yo estoy queriendo buscar. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué se van a ir, por qué se pueden ir modificando? Y eso es parte del ejercicio de investigación. Se van a ir modificando porque justamente ustedes van a ir buscando, van a ir leyendo cada vez más trabajo. Si no hacen el trabajo de leer, incorporar, problematizar, entonces no van a tener avances, ¿sí? Eso es la parte que ustedes tienen que hacer. Uno cada vez que desarrolla un tema, se pone a leer autores que trabajaron en ese tema, ya va aportando con una teoría, uno tiene una perspectiva determinada, pero va precisando cada vez más lo que quiere trabajar e investigar. Bueno, en todo caso, si hay dudas, ahora las vemos. Actividad 2 si queda alguna, pues ya tuvimos. La actividad 2 es en el aula virtual, en la tarea de la actividad número 2 subir un documento Word que se respete la siguiente consigna. Esto ya está abierto ahí en el aula virtual. Pensar la actividad como parte continua de las tareas en torno al trabajo de su proyecto de tesina que venimos realizando en las distintas instancias del taller, actividad, prácticos y parciales. 1. Poner su proyecto de tesina incorporando todos los elementos que te hayan corregido en las instancias previas los dos y las docentes. Presentar dentro del mismo documento el planteamiento del problema. O sea, ustedes ponen el proyecto y al comienzo ponen objetivo general, pregunta general y justificación de tu proyecto. No entren en objetivos específicos ahora, lo van a poder hacer más adelante seguramente. ¿Por qué? Porque para poder tener un objetivo específico yo tengo que tener claridad conceptual, ¿sí? Porque tengo que saber bien, bien claro qué es lo que estoy buscando. Entonces, recordá que tanto las preguntas como los objetivos son producto del avance en los campos de los antecedentes y marco teórico. Tener en cuenta a la hora de poner esa parte, el texto de Hernández Sampieri sobre el planteamiento del problema. Bueno, entonces esta actividad, si no me equivoco, hasta el martes. Eh, Recuerden, en realidad, si bien ustedes podrían optar por ir haciendo todas las cosas que les pedimos como si fuese una especie de cubrir con requerimientos, ¿no? Pero si eso lo hacen como una formalidad, primero que nosotros se lo vamos a marcar, pero después que no tiene sentido. Entonces, que piense que cada una de las cuestiones que nosotros le venimos pidiendo tiene que ver con que esto aporte a su proyecto de tesina. Entonces, por eso es que estaría errado si nosotros no vinculamos el objetivo y la pregunta con los antecedentes del marco teórico, porque no existe uno sin el otro, ¿sí? Es como una contradicción lógica si yo pido objetivo y pregunta y no tengo el antecedente y el marco teórico, ni el planteo del problema. ¿Alguna duda que quede? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, Profe, sí. buenas tardes.